Welcome to CurrencyCast. ¿Qué está sucediendo en materia de soluciones tecnológicas en el área de tesorería? ¿Y cómo deben posicionarse los tesoreros? Bienvenidos a CurrencyCast. Mi nombre es Agustín McKinley, soy el Senior Financial Writer de Cantox. Hoy tenemos el placer de recibir a Alfred Roig, Director General de Convisa España. Alfred, un placer de tenerte hoy con nosotros en CurrencyCast. El placer es mío, encantado de venir y gracias por la invitación. Espero que la charla sea de vuestro interés. Seguro que sí. Alfred, ¿puedes empezar por introducirte o presentarte a nuestra audiencia? Sí, bueno, mi nombre es Alfred Roig, yo llevo más de 25 años en el área de las tecnologías. Anteriormente a ocupar el cargo de director en Convisa dentro del área de consultoría, pues me dediqué también a tema de sistemas, o sea, era director, era CEO de una empresa inmobiliaria y muchos años atrás pues en el mundo de la consultoría como freelance, ¿no? Soy un entusiasta de la tecnología, así que no solo en el área de tesorería, sino también en temas de analytics, inteligencia artificial y todos los temas que tengan que ver con IT. Perfecto. Bueno, veo que Convisa está mencionada en el famoso Treasury Tech Map de François Masquelier, que es una descripción gráfica del ecosistema en materia de soluciones tecnológicas en el área de tesorería. Y siempre le digo a François, qué placer que Currency Management Automation, lo que hacemos nosotros en Cantox, esté al lado de gigantes como ERP o TMS. Imagino que estarás muy contento que Convisa también esté en el Treasury Tech Map de François. Realmente es un orgullo para nosotros también, ¿no? La verdad es que François y han hecho un trabajo fantástico recogiendo todo el ecosistema en cuanto a integradores, soluciones tecnológicas, los diferentes stakeholders que participan en este ámbito, ¿no? Y bueno, nosotros es un agradecimiento a este reconocimiento de la trayectoria de implementación de proyectos de tesorería durante tantos años. Claro, seguro que sí. Alfred, empecemos con una pregunta bien general. ¿Qué está sucediendo en materia de gestión de tesorería? ¿Qué novedades en materia de ERP, TMS? Danos un pantallazo general. Bien. Bueno, en ese área siempre han habido un gran abanico de soluciones, si bien en los últimos años se ha concentrado bastante el mercado a través de fusiones y adquisiciones por diferentes fabricantes, ¿no? Entonces, pues yo te diría que hoy en día, en nuestro caso, ¿no? Somos implementadores de la solución SAP, de SAP ERP y también de Kyriba. ¿Qué otras soluciones podemos encontrar en el mercado español, ¿no? Pues normalmente nos encontramos la gente de Sage XRT, encontramos también Talla y últimamente pues han aparecido nuevos players, estas fintechs con soluciones innovadoras, más user-friendly o con mayor experiencia de usuario. Sin embargo, pues no cubren muchas veces todas el abanico de una solución más madura, ¿no? Como pueden ser las que hemos mencionado, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la gente de Embat, Agicap, y ya en el mercado internacional, que quizá en España no están tan adoptadas, pues tenemos Ion, la gente de GT Treasury, bueno, y otras, por ejemplo, Coupa, que compró Belin, tenemos la gente de FIS, TIS. Todos han adquirido soluciones que anteriormente eran más conocidas como Rival, Sangar, y al final ha habido una gran concentración de estos fabricantes, ¿no? Claro, y también ha habido en los últimos años una entrada en escena bastante espectacular de sistemas complementarios, ¿no? Basados en particular en conectividad a tiempo real, API. ¿Es justo decir, Alfred, que los sistemas ERP, TMS, son algo estáticos y que por lo tanto no cubren algunas funcionalidades? Nosotros hablamos de monitorear los mercados, entre otras funcionalidades. ¿Es justa esta caracterización? Sí, en ese ámbito te diría, primero hay una gran diferencia entre un sistema ERP y un TMS clásico, ¿no? El TMS es una solución de nicho, es una solución especializada para cubrir para tesorería, ¿vale? Mientras que un ERP cubre todos los procesos de negocio. Entonces, claro, el ERP de SAP tiene la gran ventaja de integrar
todos los procesos de tesorería con la contabilidad y con el resto de procesos de la compañía, ¿no? Así que si yo quiero tener la visibilidad de los flujos futuros, tengo tanto los pedidos de compra, de venta, las facturas, los flujos de tesorería, por ejemplo, de préstamos, real estate, todo eso lo tendría integrado. En cambio, un sistema TMS pues tiene otras ventajas. Por ejemplo, consolidar muchas empresas que pueden tener RPs heterogéneos. Imagínate una empresa multinacional con las subsidiarias, con las filiales pues, en China, Rusia, Latinoamérica, que no todo es SAP, a lo mejor tienen algunos RP locales, ¿no? Y en ese caso, pues probablemente es mejor un TMS que hace como de paraguas, englobando a través de interfaces pues, los diferentes sistemas, ¿no? Y luego, con lo que decías de las APIs, del real time, y si estos sistemas son más estáticos, te diría que, claro, por ejemplo, en el caso del RP, es un sistema más post-trade, es decir, nosotros es un system of records, quiere decir que llevamos el registro de los instrumentos financieros, de las operaciones, las compras, las ventas, puedes ver un inventario, puedes capturar la exposición de tu riesgo en divisa, ¿vale? Puedes monitorizar el hedge ratio, pero no harías el trading, harías el trade request, que luego procesarías en una plataforma de trading o en una plataforma bancaria, o incluso hay gente que lo hace todavía por teléfono, en una mesa de tesorería clásica, ¿no? Ahora, cuando dices, perdón, te interrumpo un poquito, cuando dices puedes monitorear tu exposición al riesgo de cambio, hay distintos tipos de exposición, ¿no? Por ejemplo, pueden haber forecast o pronósticos, pueden haber órdenes firmes de compra-venta, o pueden haber directamente facturas, ¿no? Que ya es reconocido en el balance. ¿Engloban todas estas posibilidades de exposición? Sí, por ejemplo, en el caso de SAP, tienes esa posibilidad a través de Exposure Management, es un módulo que captura tanto la parte de AR, AP, que sería Account Receivables, Account Payables, todas las facturas, pero también puede ir a Firm Commitments, o sea, puedes llegar a los pedidos e incluso a planificación. Es decir, en ese caso, a través de ficheros externos o a través de un Data Warehouse, podrías llegar a traerte estos flujos y considerarlos tu exposición más a largo plazo, ¿no? ¿Y esto es un desarrollo reciente o...? No, esto existe desde hace tiempo, pero SAP ha ido cambiando, ha ido evolucionando también la herramienta, pero sí está dentro del alcance. Perfecto. Lo que no tendrías es una exposición en tiempo real, o sea, realmente ahí normalmente las empresas pues capturan todas sus transacciones, las van contabilizando y conforme aparecen en el ERP, el informe de exposición pues es capaz de mostrarlo, ¿no? Alfred, ¿cómo deben los tesoreros actuar a la hora de evaluar la implementación de un sistema de soluciones tecnológicas en materia de tesorería? Nosotros en Cantos sugerimos el siguiente método, a ver qué te parece. Consiste en 2 pasos. Primer paso, imaginar que uno dispone de recursos infinitos. Y el segundo paso es calcular un delta, es decir, la diferencia entre esa situación de recursos infinitos, supuesta, claro, y lo que sucede en la vida real en materia de competitividad, gestión de tipos de cambio, de riesgo de tipo de cambio, o gestión de diferenciales de tipos de interés entre divisas. Para dar unos ejemplos, eso es lo que nos debería dar la posibilidad de calcular, vamos a decir, un valor presente en esto. La toma de decisiones. La toma de decisiones. ¿Qué te parece este método? Bueno, aquí en España le llamamos la carta de los reyes a los recursos infinitos, ¿no? Es cuando el cliente te expone pues, un RFP con todo lo que le gustaría tener, ¿no? Y bueno, es lícito, ¿no? Demandar pues, todo lo que quieres conseguir a nivel de procesos. Pero luego hay una realidad, ¿no? Y es que los costes de llevar a cabo pues, una transformación total de los procesos, una reevaluación, pues puede ser muy costoso, ¿no? Te diría que lo que más nos encontramos son problemas concretos, ¿no? Las empresas pues, o afrontan momentos en los que quieren optimizar su liquidez o afrontan una internacionalización en la que pues los nuevos formatos de pago pues tienen que adoptarlos, temas de regulación,
Al final es un poco dependiendo de las necesidades en cada caso, ¿no? Pero sí que hacemos business case. Por ejemplo, recuerdo en el caso de iniciativas de optimización del working capital, ¿no? Y hay un módulo, por ejemplo, en SAP que se llama Collection and Disputes, que es para, de alguna forma, la gestión proactiva del cobro, ¿no? Claro. En ese caso, pues haces un business case y miras pues cuál es el retorno en cuanto a ahorros por automatización, a la reducción del ratio de working capital, exacto. Y eso al final pues te da un ROI de decir, bueno, el coste de implementación más las licencias me cubre esto o no, ¿no? O sea, en cierta medida se hace, pero a nivel global llevaría a proyectos muy costosos. Claro, entiendo. Alfred, hablemos de implementación. Sé que en Convisa España estás, bueno, tu tarea consiste no solo en evaluar los distintos sistemas en materia de gestión de tecnología de tesorería, pero también en la implementación. Sí. Empecemos de nuevo con una pregunta bastante general. ¿Cuál es tu filosofía, si se puede hablar así, en materia de implementación en rasgos generales? Bueno, nosotros cuando tenemos un primer contacto con el departamento de tesorería de una de las empresas, tengo que aclarar un poco que nuestra audiencia, nuestro target son clientes. Nosotros lo llamamos como el IBEX 100, ¿no? El IBEX es el IBEX 35, pero realmente abordamos un poco más. Son clientes que facturan entre 100 millones a más de 1.000 millones. Claro. Y así que son bastante grandes, son los que pueden tener un ERP o estos TMS. Y en el primer contacto solemos mostrar lo que le llamamos la carretera, que es un roadmap de la madurez de la tesorería, ¿no? Claro. Y ahí partimos de lo que es la tesorería operativa, empezamos por lo que sería digitalización de los extractos bancarios, conectividad bancaria para que te lleguen estos extractos, que los integres y los contabilices, y que una vez tienes la visibilidad del cash claro. is king, ¿no? Que lo hemos visto más de una vez, a partir de ahí vamos a otras etapas como sería, por ejemplo, pues los pagos electrónicos, ¿no? Todo el tema de flujos de aprobación de pagos, diferentes formatos, pagos y cobros, también direct debits, etcétera, más todo lo que sería pues confirming, factoring, etcétera. Una vez has hecho, entraría aquí también las conciliaciones bancarias, otro gran reto de automatización en los departamentos de tesorería, ¿no? Entonces, una vez has superado todo lo que sería el día a día, la tesorería operativa, entonces tienes varios frentes. Puedes abordar, por ejemplo, un programa de optimización del working capital, iniciativas para reducir el DSO, aumentar, si es posible, el DPO, mejoras de working capital. Después tienes toda la parte de instrumentos financieros. Ahí entra instrumentos de inversión, de deuda, préstamos intercompany, líneas de crédito, etcétera, y lo que sería la gestión de riesgos financieros, tanto tipos de cambio como tipos de interés, ¿no? Donde entran vuestras soluciones. Y un poco más arriba, ahí ponemos lo que llamamos estructuras de liquidez. Las grandes corporaciones tienen muchas filiales y para optimizar la liquidez tienen estructuras de tipo cash pooling, tienen temas de payment factories, POBO, COBO, todo este tipo centralización de... en general. Centralización en general. Luego estaría organizativamente también que hay tesorerías distribuidas y tesorerías centralizadas, ¿no? En diferentes regiones, o que, pues aunque tenga varias filiales y pueda tener a alguien que paga localmente, quizá pues a nivel de instrumentos financieros no puedo tener ese nivel de skills en todas las filiales y lo que hago es centralizar en un departamento de tesorería regional. Digamos, ¿no? Bueno, volveremos sobre ese tema cuando al final hablaremos un poco de control. Alfred, el otro día estuve hablando con Victor Carcouet, que es nuestro Implementation Manager, y esa conversación cambió mi visión de la implementación. Realmente me abrió un panorama completamente inesperado. Me dice Victor, por ejemplo, ¿no? para dar un ejemplo de lo que implica la implementación de sistemas de gestión de tesorería, y nosotros en este caso estamos hablando de algo muy sencillo, no como lo que me acabas de describir, que es más complejo. Victor me dice que involucra también una dosis importante de on-the-job training, es decir, la gente, los equipos de tesorería no siempre saben lo que deben hacer o cómo calcular un tipo de cambio de presupuesto u otros. ¿Estás de acuerdo con esa idea? ¿O involucra también el entrenamiento o formación? Bueno, yo te diría que
Claro, para nosotros lo que llamamos training on the job suele ser después de un proyecto de implementación. El proyecto de implementación tienes varias fases donde interviene la formación a los usuarios, ¿no? Un aterrizaje a la herramienta para que podamos hablar de cómo te voy a cubrir tus necesidades. Luego la implementación se tiene que testear y en la parte de tesorería es esencial y es donde se tiene mayor duración de proyecto, quizá no tanto de esfuerzo, pero sí de duración. Por ejemplo, para conectarte a la red SWIFT necesitas el BIC. Para obtener el BIC necesitas casi 2 meses administrativos para obtener ese contrato. Para la operativa electrónica con los bancos, con los counterparties, necesitas unos contratos firmados por los apoderados que tienes que gestionar. Todo eso lleva tiempo organizativo, más de proceso que del propio esfuerzo de la implementación, ¿no? Y después, una vez configuras la herramienta, tienes que probar un montón de cosas. Tienes que probar los diferentes counterparties o stakeholders con las plataformas de integración y con los formatos. A eso le llamamos, por ejemplo, los penny tests, ¿no? Que son los pagos pequeñitos para probar que toda la cadena ha funcionado. Con los bancos, entre otros. Con los bancos, entre otros. Desde el RP hasta el flujo de aprobación, el ficherito o el mensaje ha salido del sistema, ha ido a un service bureau o a la propia SWIFT o en el caso de SAP tiene Multibank Connectivity. Y luego llega al banco y el banco te responde. Los bancos también tienen sistemas de prueba en los que no estás haciendo algo real y te devuelven esa información. Pero esos sistemas de prueba hay que organizarse. El banco no está por ti siempre, así que tienes que, como un proyecto, tener esas ventanas de pruebas y organizar. O sea, estamos hablando de plazos para los sistemas complejos que rondan el piensa año. Que empresas multinacionales, estamos hablando de empresas del IBEX, tienen muchísimos bancos, cientos de cuentas bancarias y han hecho muchos rollouts en países en los que, pues, oye, tengo que adoptar estos nuevos bancos que no tenía, estos nuevos formatos, vamos a probar todos estos sistemas de pago de instrumentos financieros y todo eso lleva mucho test, ¿no? Entonces, nosotros, ¿dónde vemos el training on the job? Lo vemos al final, es decir, has hecho durante toda la implementación muchísima formación, pero cuando llega la realidad, el día a día, muchos usuarios no se acuerdan, porque, por ejemplo, en un proceso de cierre, las transacciones no son tan comunes, no las haces cada día, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros ponemos unos consultores las semanas post-arranque que están al alcance de los usuarios para que puedan ayudarles en su día a día, incluso en colaboración al cierre mensual, ¿no? 1 o 2 cierres mensuales para que ellos se sientan cómodos en la adopción de la herramienta. Excelente. Alfred, veo que también estás, digamos, te sientes muy cómodo en materia de implementación en el área de lo que llamamos la fase del trade, ¿no? La conectividad con las plataformas de ejecución. ¿Qué es lo que buscan los clientes no bancarios, ¿no? Las corporates, en materia en esa fase de ejecución? ¿Buscan best price execution o buscan visibilidad? ¿Qué es lo que más les interesa? Bueno, principalmente los clientes empiezan a trabajar con la mesa de tesorería de su banco, de los bancos con los que normalmente trabajan, ¿no? Cuando se plantean ir a una plataforma tipo 360T, FXAll o FXGo, ya requiere cierto volumen, es decir, está buscando dos cosas. Por un lado, la automatización, el famoso straight-through processing, donde intentas que nada pase por un procedimiento manual y esté todo digitalizado. Y luego también, al poner en competencia diferentes counterparties, pues esperan una mejora de precios, ¿no? En teoría está demostrado que si tú le pides precio a varios counterparties, pues obtendrás una mejor condición, ¿no? Y mejorarás la gestión del riesgo también de contraparte. Sí, además, bueno, ahí entra también el tema de negocio bancario, en los que a veces, pues el hecho de darle negocio a un banco te permite tener mejores condiciones en el apartado de deuda o de otros productos financieros que tienen factoring, confirming. O si haces más volumen, también puedes en un sistema centralizado de gestión de tesorería, puedes obtener mejores condiciones. Y luego hay también un tema de segregation of duties. Es decir, en algunos sistemas de tesorería centralizada, quizá el que ha hecho el trade request no es el que lo ejecuta, sino que esa persona lo está haciendo en el RP y esto va a un departamento diferente y ese departamento ejecuta mediante 360T o FXAll. Ahí podría haber mejoras en materia de automatización. Alfred, otra pregunta que salió de mis investigaciones aquí en materia de implementación tiene que ver con los sectores, es decir,
¿Tienes que ser agnóstico? ¿Da lo mismo el sector de turismo que el de, no sé, el de la construcción o algún sector industrial? ¿Cuál es tu enfoque? Sí. El enfoque de Convisa España. Sí. Mira, te diría, en nuestro caso, nosotros cuando empezamos no nos dirigíamos a la tesorería corporativa. Nuestra primera especialización fue el back office de los departamentos de inversiones de las grandes aseguradoras. Trabajamos todavía para AXA, Allianz, claro, Zurich, Mapfre. Ellos tienen grandes portfolios de inversiones, ¿no? Para acometer pues, lo que sería el assets versus las liabilities, que son las pólizas de seguros. Y ahí hay un montón de normativa nacional, local, normativa internacional en Europa, donde tienes pues, todos los temas de reporting, pero también de reglas normativas de contabilización de esas, claro, inversiones. Más, como somos grupos grandes, tienes un montón de informes a nivel de grupo, ¿no? De performance, de riesgos, de concentración, etcétera, ¿no? De seguimiento de políticas de inversión, etcétera, ¿no? Claro, en el caso de las corporates, nos encontramos que la tesorería es común en todos. Todo el mundo tiene, sí, necesidades de tesorería. Si bien la complejidad sí que puede depender un poco del sector, pero la parte que hemos hablado antes de tesorería operativa, los extractos, los pagos, tener una posición, previsión, un plan de tesorería, todo esto es común. Claro. A partir de ahí, pues los hay afortunados que tienen un working capital negativo porque son empresas de retail que cobran todo, claro, en cash, ¿no? Que quizá no tienen esas iniciativas que otras empresas más endeudadas necesitan, igual que la gestión de instrumentos de deuda, pólizas, etcétera, y otros pues que tienen quizá menos, ¿no? Y luego pues en lo que habíamos hablado de payment factories, cash concentration, sí, todos estos temas pues dependen de tu complejidad también a nivel grupo, con tus filiales, y cómo quieres optimizar esa liquidez para centralizar, ya sea las operaciones o porque simplemente el hecho de recoger esas cantidades de dinero de las filiales optimizas la inversión, claro, centralizándola, ¿no? Perfecto. Hablemos un poco de procesos, de riesgos. Vemos a menudo que el proceso a través del cual se gestiona la tesorería, en nuestro caso estamos hablando de la gestión del riesgo de tipo de cambio, pero por supuesto que esto es un poco más general, o sea, tú puedes tener el sistema adecuado y los procesos erróneos. Para dar un ejemplo, ¿no? Por falta de tiempo se gestiona el riesgo de tipo de cambio de manera un poco burocrática cada 2 semanas o cada mes. Mientras tanto, los tipos de cambio están, sí, fluctuando en tiempo real y ahí es más lógico un enfoque de mercados, ¿no? ¿Ves esa dicotomía en algunos casos entre, digamos, tener la tecnología adecuada, sí, pero los procesos, sí, no del todo adecuados? Sí, a ver, yo creo que en el caso sobre todo de riesgo de tipo cambiario, hay una primera parte que vemos en las empresas que hacen especulación, ¿no? En que es una parte real time, con cierta aversión al riesgo por muchas personas, ¿no? Porque ven que es algo que, aquí puedes perder mucho dinero, claro, también puedes ganarlo, pero que les parece un poco muy azar, ¿no? Y si algo he aprendido de la mayoría de tesoreros con los que hablamos, todos te dicen lo mismo, y es, nuestro negocio no es especular con los tipos de cambio, ni ganar al mercado, no voy a ser más listo que el mercado, yo no soy un trader, ¿no? Ellos buscan certeza, buscan el poder fijar de alguna forma el riesgo. En algunos casos, los que quizá pues, no operan en esos mercados, pues se conforman pues, con que simplemente saben que una parte de su EBITDA cubre pues, el riesgo de operar en ciertos mercados, ¿no? En otros casos pues piensan, bueno, pero yo quiero limitarlo esto, ¿no? Entonces, hay también empresas de consultoría de negocio especializadas en esa área que asesoran, normalmente las Big Four suelen asesorar a estos departamentos en cuanto a técnicas y formas de valorar el riesgo, un value at risk, claro, un cash flow at risk, todo ese tipo de cosas vienen asesoradas, al igual que la normativa, en todo el tema de todos los departamentos de los CFOs y los tesoreros son asesorados en otras áreas, ¿no? Y esta es una más de ellas, ¿no? Entonces, aquí lo que te encuentras es que hay clientes en diferente fase del camino. Claro. Puede haber alguien muy maduro que lleva tiempo y que conoce perfectamente las técnicas, los productos y son muy avanzados en la gestión, y otros que empezaron de no hacer nada pues a empezar a operar en productos más tradicionales como un forward, spot,
más que opciones que son derivados más complejos y donde ven más, aunque quizás sean los más óptimos, pero o sea, por precio o por complejidad, pues no los adoptan, ¿no? Estamos entrando en un tema apasionante. Implícitamente en tus comentarios, Alfred, veo que está la cuestión del control, ¿no? Porque te lo voy a plantear de la siguiente manera. Lo que hemos visto recientemente en los últimos meses, por ejemplo, en la gestión del tipo de cambio contra el real de Brasil, ¿no? La divisa de Brasil, ha sido que como el real cotiza un descuento muy grande, muchos tesoreros han decidido no cubrir sus posiciones, pero al continuar la debilidad de la divisa, ¿qué ha sucedido? Que la tentación de operaciones sin autorización se ha vuelto muy grande. Una compañía canadiense que vende productos para agricultura en Brasil, la tesorería local finalmente tomó una operación, hizo una operación, vamos a decir, especulativa, no autorizada, y terminaron con una pérdida de 220 millones de dólares canadienses. ¿En qué medida esta cuestión del control, ¿no? de las operaciones justamente en derivados financieros es tenida en cuenta a la hora de la aplicación? Nosotros, por ejemplo, vemos que una posibilidad sería que la Tesorería Central solamente se encargue de la ejecución de operaciones con los bancos y que con las filiales hagamos lo que llamamos trades internos, ¿no? Que queden dentro de la casa. Es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? De la tesorería centralizada, porque a veces pues simplemente una multinacional no puede tener expertos con ese nivel de skills en todas las filiales, ¿no? Entonces garantiza el hecho de que centralices regionalmente a un equipo especializado en este tipo de operaciones que solo ellos puedan ejecutar, ¿no? Luego aparte de esto sí que están las operaciones intercompañías, es decir, que también hay filiales que dicen, no, tú me vas a hacer un trade request, pero lo que vamos a hacer es que la tesorería centralizada va a operar con el exterior, con el third party, pero tú vas a hacer el trade conmigo, así que difícilmente desde una filial local podría llegar a hacer algo así, ¿no? Pero antes hablábamos del segregation of duties, ¿no? Y es importante pues eso, que las tesorerías locales pues tengan ciertos límites o que siempre haya pues un doble control ahí para la ejecución. Perfecto. Alfred, no sé si te voy a quitar un poco de tu ámbito de especialidad, pero quiero por lo menos comentar brevemente la cuestión de visibilidad, porque aquí de nuevo, en otra conversación dentro de Cantox, ¿no? En este caso Nicolás Soso, encargado del área, vamos a decir, de visibilidad, de implementar Power BI dentro de nuestras soluciones, me decía algo muy interesante. Me dice, ¿de qué me sirve como tesorero una caja negra, un black box, que puede ser perfecto, pero no visualizo lo que está sucediendo? ¿Es un comentario válido? ¿Qué ves tú justamente en materia de visibilidad y qué tendencias hay? Vale, yo te diría, hay dos grandes requerimientos comunes en todos los tesoreros. Uno es la hyper automation, es decir, la automatización al máximo, todo lo que se pueda digitalizar, hazlo, no quiero procesos manuales. Y el segundo es ese idílico dashboard de tesorería donde pueda ver todas mis áreas, desde el working capital, la clasificación de la deuda, mis operaciones, exposure de FX, con etcétera, toda la granularidad, con toda la granularidad necesaria, ¿no? Entonces, eso es común en todos, son necesidades que tienen los tesoreros, sin duda, ¿no? Pero cuando hablas de una black box, yo eso lo veo más en algo que no hemos hablado hoy y que está en boca de todo el mundo, que es la inteligencia artificial. Y está también presente en las herramientas de tesorería. La mayoría de los nuevos players en el área de tesorería quieren innovar con la parte de inteligencia artificial. ¿Qué te encuentras ahí? La interpretabilidad. Hay algoritmos clásicos de tesorería, de inteligencia artificial, perdona, que sí que son interpretables y que en cierta forma, algoritmos de clasificación, de regresión, pues que puedo entender en mis previsiones, ¿no? Para una previsión del flujo de caja, por ejemplo, pues se utiliza tanto time series analysis como algoritmos de clasificación random forest para clasificarte, por ejemplo, si una factura se va a pagar en 30, 60 o 90, ¿no?
también para detección de fraude, algoritmos clásicos. Y estos son, la mayoría, bastante interpretables, pero a la que utiliza redes neuronales, que es lo que más estamos habituados ahora en lo que vemos, ahí pierdes esa interpretabilidad. Entonces, claro, la gente te dice, oye, yo una caja negra que me dice que mi forecast es tal, pero no me sabes decir el por qué, pues no me acabo de fiar. Y a lo mejor, claro, si le hago un backtesting y veo que siempre acierta, igual llegará un día en que me lo creo y no voy a hacer preguntas, pero todavía hoy en día eso es difícil. Bueno, espectacular respuesta, porque justamente el tema de inteligencia artificial, es decir, lo vemos, o por lo menos en el área de tesorería, que es exactamente lo que te has referido, en el área de cash flow forecasting, ¿no? Donde tal vez es la aplicación que más se menciona, ¿no? Nosotros lo tomamos con cierto, es decir, lo estamos observando, pero no es un tema central en los sistemas de automatización, automatización de la gestión de riesgo de tipo de cambio, porque justamente no es necesario un súper adecuado o preciso forecast. Pero me has dado justamente en el caso concreto de los tipos de cambio es incluso muchísimo más complejo, ¿no? Porque la cantidad de parámetros que pueden influir en por qué una divisa respecto a otra varía en el precio son muchísimos, ¿no? Y de hecho, si los dos supiéramos ese algoritmo, pues igual no estaríamos aquí, ¿no? Probablemente. Pero sí, es un poco... Perfecto. Alfred Roig, Managing Director de Convisa España. Hemos tocado una amplia gama de temas. Empezamos con una presentación de Convisa España, que hace en materia de soluciones para la gestión de sistemas de tesorería. Y bueno, hemos abordado distintos temas como implementación, control, visibilidad. Te agradecemos enormemente la participación. ¿Deseas agregar algo, Alfred? No, solo agradeceros a vosotros por la invitación. Yo os sigo desde hace tiempo, me encanta el canal y todo lo que publicáis, y creo que es interesante para la audiencia, tanto la visión de los productos, de los diferentes stakeholders y en este caso pues de una empresa de consultoría. Gracias a vosotros. Perfecto, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.